Una mujer sin hogar oyó disparos y el grito de un niño. Sin pensarlo, se lanzó delante del hijo del jefe de la mafia y recibió 4 balas que iban dirigidas a él. Pensó que salvarle la vida le costaría la suya. No sabía que le devolvería la suya. El cubo era más pesado de lo que parecía. Sable Clark agarró el asa oxidada con ambas manos, con los dedos entumecidos por el frío de febrero, mientras lo arrastraba por el pavimento agrietado. 3 días de lluvia habían convertido su caravana en una pesadilla llena de goteras, y ahora estaba vaciando el cuarto cubo de la noche en el desagüe pluvial cerca de la planta de procesamiento de pescado abandonada. Llevaba 8 meses viviendo en los muelles de Brooklyn, el tiempo suficiente para saber qué contenedores de transporte tenían huecos por los que podía colarse cuando el viento se volvía brutal, el tiempo suficiente para reconocer el sonido de diferentes motores. Camiones de reparto al amanecer. Los coches patrulla después de medianoche. El ocasional propietario de un yate que volvía tambaleándose de las fiestas de Manhattan, pero el sub negro que dobló la esquina a toda velocidad a las 11:47 p.m. era diferente. Sable se quedó paralizada, con el cubo aún en la mano, mientras el vehículo derrapaba hasta detenerse a unos 10 metros. La puerta trasera se abrió de golpe antes de que las ruedas dejaran de girar. Salió un hombre alto, de hombros anchos, que se movía con una determinación que hacía que todo a su alrededor pareciera lento. Incluso en la oscuridad, Sable podía ver las líneas entalladas de su abrigo, el brillo de sus zapatos caros salpicando ahora los charcos. «¡Muavite!», gritó dentro del vehículo. Una pequeña figura salió tambaleándose. Un niño, de unos 10 años, con una chaqueta fina empapada. El hombre, su padre, se dio cuenta Sable, agarró al niño por el hombro y lo empujó hacia el asiento trasero. Fue entonces cuando Sable vio el terror en el rostro del niño. Debería haberse dado la vuelta. Debería haber dejado caer el cubo y desaparecido entre las sombras entre los contenedores, como había aprendido a hacer. En 8 meses en las calles, la primera regla la había mantenido con vida. No te involucres. Los ojos del niño se encontraron con los de ella durante un segundo, una mirada suplicante y perdida. Entonces, la noche estalló. Unos faros brillaron desde la dirección opuesta. Otro vehículo. No. 2 de ellos derrapando para formar un bloqueo. Puertas que se abrían. El sonido agudo e inconfundible del metal deslizándose contra el metal. Armas, Mateo Yu. El padre rugió tratando de proteger a su hijo, pero fue demasiado lento. Todo fue demasiado lento. El cuerpo de Sable se movió antes de que su cerebro se diera cuenta. El antiguo entrenamiento, enterrado bajo meses de hambre y desesperación, de repente cobró sentido con una claridad cristalina. Ella había sido paramédica. Sabía exactamente cuánto tiempo tardaba una bala en recorrer 9 metros. También sabía cuánto tiempo tardaba en morir. Sus piernas se movieron rápidamente sobre el cemento mojado. El cubo traqueteó detrás de ella, olvidado. Los hombres armados gritaban. No podía oír las palabras, solo ruido, y el padre buscaba algo en su abrigo, y el niño gritaba, y nada de eso importaba porque Sable ya se había lanzado. Se estrelló contra el niño como un jugador de fútbol americano, rodeando con sus brazos su pequeño cuerpo y girando el suyo para amortiguar el impacto contra el marco de la puerta del todoterreno. El grito del niño se cortó cuando el aire salió de sus pulmones. La primera bala le dio en el omóplato izquierdo. Sintió como si alguien le hubiera golpeado la espalda con un bate de béisbol, una fuerza contundente que se propagó en ondas de conmoción. Se oyó jadear, pero sus brazos se tensaron instintivamente alrededor del niño. La segunda bala le dio más abajo, justo encima de la columna vertebral. La tercera le atravesó el hombro derecho. La cuarta no sintió dónde le había dado. Todo se volvió blanco y distante al mismo tiempo. Sable era consciente de que se estaba derrumbando, de que arrastraba al niño con ella, de que le acurrucaba la cabeza contra su pecho, tal y como le habían enseñado a proteger a un bebé durante un accidente de coche. Era consciente de que se oían más disparos, ahora mucho más fuertes, procedentes de diferentes direcciones. Era consciente de la respiración aterrorizada del niño contra su clavícula.
Era consciente de que aún respiraba. Mateo, la voz del padre, desesperada y aguda. Pasos gritando, manos agarrándola, tratando de alejarla del niño. No, se oyó susurrar a Sable. Comprueba primero cómo está él. Comprueba primero cómo está el niño. Entonces alguien le soltó los brazos y el frío pavimento se posó contra su mejilla y el mundo se inclinó hacia un lado, lo que significaba que el shock estaba haciendo efecto. Lo había visto cientos de veces en otras personas. Era curioso lo diferente que se sentía desde dentro. La cara del padre apareció sobre ella, iluminada por los faros del todoterreno. Por un momento, sus miradas se cruzaron y Sable vio algo que no esperaba. Una incomprensión total. La miraba como si fuera un rompecabezas escrito en un idioma que nunca había aprendido. ¿Quién eres?, le preguntó. ¿Quién te ha enviado? Sable intentó responder, pero su boca no le respondía. Los bordes de su visión se oscurecían, borrosos en las esquinas como una fotografía antigua. Lo último que oyó antes de que todo se volviera negro fue la voz del niño, pequeña y entrecortada. Papá, ella me ha salvado. La señora me ha salvado. Y luego nada. Johnny Falcone había matado a su primer hombre a los 19 años. Había ordenado ejecuciones, orquestado traiciones y construido un imperio sobre los huesos de todos los que habían sido lo suficientemente estúpidos como para desafiarlo. En los 30 años que llevaba al frente de la familia Falcone, había aprendido a no confiar en nadie, a cuestionarlo todo y a no mostrar nunca, jamás, debilidad. Pero en ese momento, mientras arrastraba a una mujer sin hogar inconsciente y a su hijo sollozante por la entrada lateral de un almacén del muelle, Johnny Falcone no tenía ni idea de qué demonios estaba pasando. «¡Cierra todo!», le gritó a Marco, su jefe de seguridad, que ya estaba dando órdenes por teléfono. «Quiero que cubran todos los puntos de acceso. Nadie entra ni sale sin mi permiso». El almacén se había convertido en un refugio seguro hacía 3 años. Paredes reforzadas, suministros médicos, armas suficientes para iniciar una pequeña guerra. Johnny dejó a Mateo en un sofá de cuero y luego se volvió hacia la mujer que se desangraba sobre su costosa alfombra persa. Por los agujeros en su espalda, por las balas destinadas a un hijo. «Pon a Castellano al teléfono», espetó Johnny. «Dile que lo necesitamos aquí hace 5 minutos». El doctor Castellano era el cirujano personal de la familia, discreto y caro. Pero incluso mientras Marco marcaba el número, la mente de Johnny daba vueltas a la imposibilidad de lo que acababa de presenciar. El ataque no había sido aleatorio. Los rusos llevaban semanas poniéndolo a prueba. Pequeñas provocaciones, disputas fronterizas, el tipo de provocaciones que indicaban que estaban buscando una oportunidad. Utilizar a Mateo para sacarlo de quicio era exactamente su estilo. Brutal, eficaz. Lo que no formaba parte de ningún plan que él conociera era que una mujer sin hogar se suicidara de un disparo. El jefe Tommy, uno de sus guardias más jóvenes, se acercó a la puerta. «¿Qué hacemos con ella?» «Manténla con vida», dijo Johnny secamente, «y averigua quién es. ¿Crees que es ruso?», preguntó Marco, presionando una gasa contra la herida más grave de la mujer. Johnny la miró fijamente. 30 y tantos años, tal vez, rostro demacrado, del tipo de delgadez que proviene de las comidas perdidas, no de los gimnasios. Llevaba varias capas de ropa que no combinaban entre sí. 2 chaquetas, una con la manga sujeta con cinta adhesiva. Sus botas estaban unidas con cordones enrollados alrededor de las suelas. Nada en ella indicaba que fuera una agente profesional. «Los rusos no contratan a gente que parece dormir en contenedores de basura», dijo Johnny lentamente. «Compruébala de todos modos». Mientras Tommy y otro guardia la cacheaban, Johnny se volvió hacia su hijo. Mateo estaba sentado rígido en el sofá, con ambas manos agarrando la chaqueta rota de la mujer. De alguna manera la había agarrado durante el caos. Los ojos oscuros del niño eran enormes en su pálido rostro y seguían cada movimiento de la habitación. Johnny mantuvo la voz tranquila. «¿Estás herido?». El niño negó con la cabeza. «Habla». «No». Papá salió apenas por encima de un susurro. Johnny se agachó frente a él, ignorando la sangre,
La de ella, no la de ellos, que había empapado su propio abrigo. Escúchame, lo que pasó esta noche no fue culpa tuya. ¿Lo entiendes? Los que hicieron esto están muertos o huyendo, pero pagarán por ello. La mirada de Mateo volvió a posarse en la mujer que yacía en el suelo. Se interpuso delante de mí. Lo sé, no nos conocía. Simplemente se interpuso. Johnny no supo qué responder. En su mundo, cada acción tenía un motivo. Cada sacrificio tenía un precio. La gente no se interponía delante de las balas por unos desconocidos. Y desde luego no lo hacían por el hijo de un hombre que se había pasado décadas creando enemigos. Jefe, Tommy levantó algo pequeño. Encontré esto en su bota. Era una tarjeta plastificada, pero desgastada por los bordes, parcialmente deslaminada por el daño causado por el agua. Johnny la cogió y la inclinó hacia la luz. Certificado de técnico de emergencias médicas del estado de Nueva York. Nombre, Sable Clark. Caduca el 15 de abril de 2023, casi 2 años vencida. La foto mostraba a la misma mujer, pero más sana, con el rostro más redondeado, los ojos claros y el pelo recogido de forma profesional. Sonreía. Una paramédica, dijo Marco, leyendo por encima de su hombro. Eso explica lo de saltar sobre las balas. Probablemente solo sea instinto. Pero Johnny se quedó atascado en la fecha de caducidad. 2 años. ¿Qué había pasado en 2 años para que alguien pasara de ser una salvadora certificada a vivir en una caravana junto al puerto? La puerta se abrió de golpe. El doctor Castellano entró corriendo. Ya tenía abierta la bolsa médica. ¿Dónde está? ¿Dónde está Mateo? No él, dijo Johnny. Ella. Castellano parpadeó al ver a la mujer en el suelo, luego a Johnny y luego de nuevo a la mujer. Ella no es de la familia. Recibió 4 balazos por mi hijo. Eso la convierte en alguien. La voz de Johnny bajó a un tono que ponía fin a las discusiones. Sálvala. Mientras el médico se ponía manos a la obra, el teléfono de Johnny vibró. Se alejó, sin perder de vista a Mateo. Habla, dijo al teléfono. Jefe, tenemos a 2 de los tiradores. Era ese que llamaba desde el lugar de la emboscada. Ambos son de la banda de Russo. Los demás se han dispersado, pero los estamos rastreando. Quiero que estén todos muertos antes del amanecer, dijo Johnny en voz baja. Y ese averigua si sabían lo de la mujer. Si esto fue una trampa, jefe, interrumpió ese. Hay algo más. Hemos recuperado las imágenes de seguridad de las cámaras del muelle. Esa mujer lleva meses viviendo en una caravana cerca del Muelle 7. Es muy reservada, no recibe visitas, no tiene contactos, nada. No es nadie. Johnny miró a Sable Clark, inconsciente y sangrando sobre su alfombra, mientras su cirujano personal trabajaba frenéticamente para mantenerla con vida. Nadie. Una don nadie que acababa de salvar la vida de su hijo sin dudarlo, sin saber quiénes eran, sin ninguna esperanza de recompensa. Detrás de él, la vocecita de Mateo rompió el silencio. Se pondrá bien, ¿verdad, papá? Johnny Falcone había construido un imperio basado en la certeza, en el control, en conocer todos los ángulos antes de que nadie más viera el juego. Por primera vez en 30 años no tenía ni idea de qué decir. 23 minutos. Ese era el tiempo que, según el doctor Castellano, le quedaba a Sable Clark antes de desangrarse por completo, incluso con su trabajo de emergencia sobre el terreno. El almacén refugio tenía suministros, pero no un quirófano. No el equipo necesario para extraer 4 balas y tratar el tipo de daño interno que éstas habían causado. Necesito un hospital, dijo Castellano, con el sudor brotándole de la frente mientras trabajaba. Uno de verdad. He frenado la hemorragia, pero no hay hospitales. Johnny ya se estaba moviendo. La llevaremos a la clínica. Marco abrió mucho los ojos. Jefe, la clínica es solo para la familia. Si los demás se enteran, no recuerdo haber pedido una votación. El tono de Johnny podría haber congelado el vodka. Trae el transporte blindado ahora mismo. 6 minutos más tarde, Sable Clark estaba siendo cargada en una camilla en la parte trasera de un vehículo que por fuera parecía una ambulancia de lujo y por dentro un transporte militar. Cristales antibalas, paneles reforzados, suficiente equipo médico,
como para funcionar como una pequeña sala de urgencias. Johnny se subió detrás de la camilla. Mateo, quédate con Marco, comenzó a decir. Pero su hijo ya se había apresurado a pasar junto a él para entrar en el vehículo. Voy contigo, Mateo. Ella me salvó. La voz del chico se quebró y las lágrimas finalmente comenzaron a correr por sus mejillas. Ella no conoce a nadie, no tiene a nadie, no puede estar sola. Johnny abrió la boca y luego la cerró. En los 10 años de vida de su hijo, le había enseñado el negocio familiar manteniendo una cuidadosa distancia. Véalo todo. No confíes en nada. Nunca dejes que las emociones nublen tu juicio. Mateo siempre había sido tan callado, tan obediente, absorbiendo las lecciones como una esponja. Era la primera vez que su hijo le desafiaba. Sube, dijo Johnny finalmente. Siéntate y no toques nada. El transporte arrancó. 2 vehículos de escolta se colocaron en formación a su alrededor. La clínica estaba a 17 minutos a través de las calles nocturnas de Brooklyn. 17 minutos que Sable Clark quizá no tuviera. Castellano trabajaba sin descanso, ajustando 4 líneas y controlando las constantes vitales en una pequeña pantalla. Los números no significaban nada para Johnny, pero podía leer perfectamente la expresión de la doctora. Se estaba muriendo. Mateo se sentó en el banco frente a la camilla, todavía aferrado a la chaqueta rota, con los ojos fijos en el pálido rostro de Sable. El chico no había dejado de temblar desde el tiroteo. Probablemente fuera por el shock. Johnny lo había visto antes en soldados, en víctimas, en cualquiera que se hubiera acercado demasiado a su propia mortalidad. Debería consolar a su hijo, decir algo. ¿Pero qué? El transporte dio un bache. El equipo traqueteó. Mateo se inclinó hacia adelante instintivamente, extendiendo una manita para agarrarse a la barandilla de la camilla. Asiento. Aún así, la voz de Johnny sonó más aguda de lo que pretendía. Mateo se estremeció, pero no movió la mano. Ella me salvó, papá. Lo sé. Ni siquiera lo pensó. Simplemente corrió. La voz del niño apenas se oía por encima del ruido del motor. ¿Por qué lo haría? Johnny se había estado haciendo la misma pregunta durante los últimos 20 minutos. En su mundo, el heroísmo era una transacción. Se salvaba a alguien porque te debía un favor, porque necesitabas una ventaja o porque servía a una estrategia mayor. El altruismo puro era una tontería de cuento de hadas. El tipo de historia que la gente se contaba a sí misma para dormir mejor por la noche. Pero él había visto la cara de Sable Clark en esos segundos antes de que las balas impactaran. No había habido ningún cálculo en sus ojos, solo una acción instintiva y pura. Algunas personas, dijo Johnny lentamente, actúan sin pensar. Tú siempre me dices que piense primero, pero ella no pensó, y me salvó. Mateo levantó la vista, con sus ojos oscuros tan parecidos a los de su madre, buscando el rostro de su padre. Así que tal vez pensar no siempre sea lo correcto. Las palabras flotaban en el vehículo blindado como humo. Johnny sintió algo cambiar en su pecho, incómodo y desconocido. Se suponía que su hijo no debía cuestionarlo. No debía ver las grietas en la filosofía que había mantenido viva a la familia Falcon durante 3 generaciones. Pensar te mantiene vivo, dijo Johnny, pero incluso a sus propios oídos le sonó hueco. Ella está viva, replicó Mateo en voz baja. Y yo también. Antes de que Johnny pudiera responder, Castellano maldijo entre dientes. Está entrando en shock. La presión arterial está bajando rápidamente. El médico se movía frenéticamente, comprobando las vías y ajustando la medicación. El monitor comenzó a pitar más rápido, con más insistencia. Mateo apretó la barandilla con fuerza. No, 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 no. Mateo retrocedió. No puede morir. La voz del chico se elevó hasta convertirse en un grito. No puede morir por mi culpa. Johnny agarró a su hijo por los hombros y lo alejó de la camilla. Esto no es culpa tuya. ¿Me oyes? Nada de esto. Entonces, ¿de quién es culpa? Mateo se retorció entre sus brazos, con lágrimas corriéndole por las mejillas. ¿De quién es culpa, papá? ¿De los que nos dispararon?
De ti por ser quien eres, de ella por estar en el lugar equivocado. ¿A quién culpo cuando la mujer que me salvó la vida muere delante de mí? La pregunta golpeó a Johnny como un golpe físico. Su hijo de 10 años, acababa de articular algo que le había llevado décadas enterrar bajo capas de justificaciones y males necesarios. En su mundo, todos eran culpables, lo que significaba que todos eran inocentes, lo que significaba que nada importaba excepto el poder. Pero al ver la angustia en el rostro de Mateo ante la muerte de Sable Clark en la camilla, Johnny ya no podía seguir creyéndolo. Se está estabilizando, anunció Castellano de repente. Apenas, pero se está estabilizando. Mateo se desplomó contra su padre, con sollozos de agotamiento sacudiendo su pequeño cuerpo. Johnny lo rodeó con un brazo, manteniendo la otra mano firme en la manija de la puerta. Afuera, las luces de Brooklyn se veían borrosas. Adentro, nadie hablaba. La clínica aún estaba a 9 minutos. La clínica existía en los planos como un lujoso spa y centro de bienestar debajo del Hotel Meridian. El Departamento de Planificación Urbana lo había aprobado hacía 8 años sin hacer demasiadas preguntas, principalmente porque Johnny se había asegurado de untar las manos adecuadas y de que los inspectores adecuados miraran para otro lado. En realidad era un centro quirúrgico totalmente equipado con una tecnología que haría llorar de envidia a la mayoría de los administradores de hospitales. El transporte descendió al garaje subterráneo por una entrada privada. En cuestión de segundos, un equipo quirúrgico llevó a Sable Clark en silla de ruedas hacia el quirófano. Castellano corrió a su lado, recitando términos médicos que no significaban nada para Johnny, pero que lo eran todo para los médicos y enfermeras reunidos. Señor, tendrá que esperar dentro. Una enfermera intentó guiarlo hacia la sala de espera. Johnny se limitó a mirarla. Ella dio un paso atrás. Mateo le agarró de la mano mientras seguían a cierta distancia, deteniéndose ante la ventana de observación que daba a la sala de operaciones. A través del cristal, vieron cómo el equipo trasladaba a Sable a la mesa de operaciones, con el cuerpo inerte y sin vida, bajo las intensas luces. Parece muerta, susurró Mateo. No lo está, dijo Johnny con más confianza de la que sentía. Marco apareció a su lado con el teléfono en la mano. Jefe, tenemos que hablar. Los rusos, ahora no, jefe, esto es importante. Afirman que no tuvieron nada que ver con el ataque. El propio Beto llamó. Le dije, ahora no. La voz de Johnny tenía suficiente fuerza como para hacer que Marco diera un paso atrás. Pero Tommy siguió adelante de todos modos. Más joven, más estúpido y aparentemente suicida. Jefe, los chicos están haciendo preguntas sobre ella. Creen que podría ser una infiltrada. Una trampa a largo plazo. Una trampa. Johnny se giró lentamente. ¿Crees que los rusos infiltraron a una mujer sin hogar en los muelles hace 8 meses por si acaso pasaba por allí con mi hijo? ¿Crees que la entrenaron para recibir 4 balazos como parte de un elaborado plan? La cara de Tommy se enrojeció. Solo digo lo que ellos dicen. Entonces son unos idiotas. Johnny volvió a mirar por la ventana. El equipo quirúrgico había cortado la ropa de Sable, dejando al descubierto un mapa de viejas cicatrices en su torso y brazos. No eran las líneas limpias de las cicatrices quirúrgicas. Eran irregulares, violentas, del tipo que provienen de accidentes o algo peor. Una de las enfermeras levantó algo pequeño y llamó a Castellano. El médico lo tomó, lo examinó y luego miró hacia la ventana de observación. No podía ver a través del cristal unidireccional, pero levantó el objeto de todos modos. Era una tarjeta, la misma certificación de paramédico que habían encontrado en su bota. Castellano le dijo algo a la enfermera, que asintió y salió de la habitación. Un minuto después, apareció en la puerta de la ventana de observación. El doctor Castellano me pidió que le informara. Dijo con cautela que la paciente tenía antiguas lesiones extensas compatibles con un traumatismo grave. Encontró la certificación pegada dentro de su bota con esparadrapo. Cree que ella la guardaba como recuerdo de quién solía ser. Las palabras se posaron sobre el pequeño grupo como polvo. Un recuerdo de quién solía ser. Johnny volvió a pensar en la fecha de caducidad. 2 años. No se pasa de ser paramédico certificado a vagabundo en 2 años,
sin que ocurra algo catastrófico. Un accidente, una adicción, una pérdida tan profunda que lo destrozó todo. Jefe, dijo Marco en voz baja, si no es una infiltrada, si realmente no es nadie, entonces tenemos un problema diferente. Y es que todas las familias de Nueva York se enterarán esta noche. Una mujer sin hogar recibió una bala por tu hijo. Querrán saber por qué la trajiste aquí. ¿Por qué estás utilizando los recursos de la familia en una desconocida? Marco hizo una pausa. Lo verán como una debilidad. Johnny observó a través del cristal cómo el equipo quirúrgico trabajaba con precisión sincronizada. Las manos de Castellano se movían con firmeza, extrayendo la primera bala con movimientos cuidadosos. Debilidad. Toda su vida se había basado en lo contrario, en ser más duro, más frío y más despiadado que los demás. Cuando murió su padre, las otras familias esperaban que el imperio se derrumbara. En cambio, Johnny había consolidado su poder en 6 meses, eliminando a sus rivales y absorbiendo sus territorios con eficiencia quirúrgica. Había hecho que el nombre de Falcon volviera a significar algo: miedo. Pero allí de pie, viendo a los médicos luchar por salvar a una mujer que se había interpuesto entre las balas y un niño al que no conocía, Johnny sintió algo que no había experimentado en décadas: vergüenza. Que piensen lo que quieran, dijo finalmente. Ella recibió las balas que iban dirigidas a mi hijo. Se lo debemos. La palabra "oh" pareció absorber todo el oxígeno del pasillo. Marco y Tommy intercambiaron miradas. En 30 años, ninguno de ellos había oído nunca a Johnny Falcon admitir que le debía algo a alguien. El jefe Marco comenzó con cautela. No le debemos nada a los civiles. Así no funciona esto. Johnny se volvió hacia él. Entonces, ¿cómo funciona, Marco? Explícamelo. Porque desde mi punto de vista, mi hijo está vivo porque una mujer que no tenía nada decidió que su vida valía más que la de ella. Así que dime, ¿cuál es el protocolo familiar para eso? Marco abrió la boca y luego la cerró. No había ningún protocolo. Nunca había sido necesario que lo hubiera. En el quirófano, Castellano extrajo la segunda bala. La sostuvo a contraluz, la examinó y luego la dejó caer en una bandeja metálica con un sonido que resonó a través del altavoz de observación. Clink. La mano de Mateo se apretó contra la de Johnny. Papá, ¿la señora se enfadará cuando se despierte? ¿Por qué se iba a enfadar? Porque ahora está atrapada con nosotros. La voz del niño era débil. Y nosotros damos miedo. Johnny miró a su hijo. Esa pequeña y frágil criatura a la que había intentado preparar con tanto esfuerzo para su brutal mundo, y se dio cuenta de repente de que Mateo entendía algo que él había olvidado. A veces, lo más aterrador no era la bala. Era todo lo que venía después. Sable se despertó con el olor a lavanda y antiséptico. Incorrecto. Todo incorrecto. Las calles olían a gasóleo y basura. Su caravana olía a óxido y moho. En ningún lugar de su mundo olía a detergente caro y productos de limpieza de hospital. Intentó incorporarse. Su cuerpo gritó en protesta, un dolor agudo y ardiente que se irradiaba desde la espalda y los hombros. Jadeó y cayó hacia atrás contra unas almohadas demasiado blandas, demasiado limpias. Tranquila, dijo una voz femenina, profesional y tranquila. Te han operado de urgencia para extraerte las balas. Tienes que permanecer inmóvil. Sable abrió los ojos de golpe. El techo sobre ella era de color crema, liso, con luces empotradas que no parpadeaban. Las paredes eran de color azul pálido. El equipo médico emitía un suave pitido junto a la cama. Pero no era una habitación de hospital, demasiado bonita, demasiado tranquila, demasiado peligrosa. Una enfermera estaba junto a la mesita comprobando algo en un monitor. Llevaba bata, pero parecía cara. Todo parecía caro. ¿Dónde estoy?, preguntó Sable con voz ronca. En un centro médico privado. Estás a salvo. A salvo. Esa palabra le oprimía el pecho a Sable. Había aprendido por las malas que a salvo solía ser una mentira que la gente decía justo antes de que las cosas empeoraran. Giró la cabeza, ignorando el dolor, y buscó con la mirada las salidas de la habitación. Una puerta, sin ventanas,
Una cámara en la esquina, una luz roja parpadeando. Entonces vio al chico. Estaba dormido en un sillón de cuero junto a su cama, con la cabeza inclinada en un ángulo incómodo y el pelo oscuro cayéndole sobre la frente. El mismo chico del muelle, el de los ojos aterrorizados, el que ella había protegido con su cuerpo. Los recuerdos volvieron en fragmentos. El chirrido de los neumáticos, los disparos, la sensación de las balas atravesándole la espalda. Recordó cómo se había lanzado, recordó el pequeño cuerpo del chico debajo del suyo, recordó haber pensado una y otra vez, como una plegaria, que solo era un niño. Recordó el rostro del hombre, el padre. Tengo que irme. Sable intentó incorporarse de nuevo, y esta vez no se detuvo a pesar del dolor. Tengo que hacerlo, señora, no puede. La enfermera intentó alcanzarla. No me toque. La formación de paramédico de Sable se impuso y superó el dolor. Sabía exactamente cuánto daño podía hacerse a sí misma al moverse. También sabía que quedarse allí, donde quiera que fuera, la mataría. Había visto la cara del padre, el abrigo caro, la forma en que los otros hombres le habían cedido el paso, la violencia casual en sus movimientos. Había pasado 8 meses en las calles aprendiendo a reconocer el peligro, y ese hombre era una señal de advertencia andante. La gente como él no dejaba vivir a los testigos. La puerta se abrió. Sable giró la cabeza hacia ella con todos los músculos tensos. El hombre entró, el mismo de los muelles, ahora con un traje diferente, gris carbón, perfectamente entallado. Sus ojos oscuros recorrieron la habitación, se posaron en ella y se detuvieron. «¿Estás despierta?», dijo. No es una pregunta. La mano de Sable encontró el cable de 4 hilos. Podía arrancarlo y usar el soporte como arma si fuera necesario. Por sí misma. Quizás 10 segundos para la señorita Clark. Su voz era tranquila, mesurada. No eres una prisionera aquí. Entonces puedo irme. Apenas puedes sentarte. Eso no es una respuesta. Algo brilló en su expresión. Sorpresa, tal vez. Probablemente la gente no le hablaba así. Se acercó y Sable se tensó, pero se detuvo a una distancia prudente, respetando los límites. Eso fue inesperado. «Me llamo Johnny Falcone», dijo. «Hace 4 noches, usted salvó la vida de mi hijo. 4 noches. Ella había estado inconsciente durante 4 días». Los ojos de Sable volvieron a posarse en el niño dormido. En la penumbra parecía menor de 10 años, vulnerable. Tenía las manos bajo la mejilla y había un peluche, un osito, encajado entre él y el brazo de la silla. «No se ha ido», continuó Johnny. «Las enfermeras trajeron una cama adecuada. Él la rechazó. Dijo que necesitaba estar en esa silla cuando usted despertara». «¿Por qué?». «Porque tiene 10 años y vio cómo le disparaban 4 balas que iban dirigidas a él y está aterrorizado de que usted muera y sea culpa suya». La voz de Johnny se mantuvo tranquila, pero algo debajo de ella no lo estaba. Los niños procesan el trauma de manera diferente a nosotros. Sable lo sabía, había tratado casos pediátricos y había visto cómo los niños interiorizan cosas que destrozarían a los adultos. Pero oírlo de este hombre claramente peligroso, le parecía surrealista. «No lo hice por gratitud», dijo finalmente. «Oí gritar a un niño. Reaccioné. Todo lo demás vino después». Johnny la miró fijamente durante un largo momento. «Eres paramédico. La certificación que llevas en la bota ha caducado». Sable apretó la mandíbula. «Ya no soy nada. No soy Ubedi. Por eso tengo que irme antes de que quien te disparó descubra que estoy viva y venga a buscarme para chantajearme. No lo harán. No puedes saberlo». «Yo sí». Su tono transmitía absoluta certeza. «Los hombres que nos atacaron están muertos. Todos ellos. La familia que los envió ha sido eliminada. Tú no eres un objetivo». Sable quería creerle, pero había dejado de creer en la seguridad hacía 2 años. La noche en que el conductor ebrio cruzó la línea central y convirtió toda su vida en escombros. «Salvaste a mi hijo», dijo Johnny en voz baja. «¿Por qué?». La pregunta quedó suspendida entre ellos. Sable podía ver que él realmente no lo entendía. En su mundo, aparentemente la gente no actuaba sin intereses, sin motivos ocultos.
Oí gritar a un niño, repitió ella con la respiración entrecortada. Todo lo demás vino después. En la silla, Mateo se movió. Abrió los ojos, desenfocados y somnolientos. Luego encontraron su rostro. «Estás despierta», susurró. A pesar de todo, del dolor, del miedo, de la absoluta certeza de que quedarse allí era un error, Sable sintió que algo se rompía en su pecho. «Sí», dijo en voz baja, «estoy despierta». El rostro del chico se transformó. Alivio puro y sin complicaciones, como el amanecer. Y Sable se dio cuenta con creciente temor de que marcharse se había vuelto mucho más difícil. La sala de reuniones estaba en el centro de la finca de Johnny, una mansión en Staten Island que desde fuera parecía una antigua mansión y desde dentro una fortaleza. Paredes reforzadas, habitaciones de pánico, vigilancia suficiente para controlar una pequeña ciudad. Johnny se sentó a la cabecera de una larga mesa de caoba. 6 de sus lugartenientes más fieles se sentaron a ambos lados. Eran hombres que habían matado por él, sangrado por él, construido el imperio Falcon junto a él durante décadas. En ese momento, todos pensaban que había perdido la cabeza. ¿Una yonki sin techo? Carlo Benedetti se inclinó hacia adelante, con los nudillos llenos de cicatrices apoyados en la mesa. «Jefe, con todo respeto, ¿en qué demonios está pensando?» «No es una yonki», dijo Johnny con frialdad. «El doctor Castellano le ha hecho todas las pruebas. Está limpia». «Entonces, ¿qué es?» Vincent Torres, el consejero de la familia, se ajustó las gafas porque la historia no tenía sentido. Una antigua paramédica que vive en una caravana recibe 4 balazos por una niña que no conoce. La gente no hace eso. Ella lo hizo. Y precisamente por eso tenemos que eliminar el problema. La voz de Carlos se endureció. «Antes de que las otras familias la utilicen como moneda de cambio, traes a una civil a los asuntos familiares. Nos haces vulnerables a todos. Se está recuperando en mi casa, algo que todas las bandas de Nueva York ya saben». Carlos dio un golpe en la mesa con la mano. «Los rusos ya están difundiendo rumores. Dicen que te has vuelto blando, que estás protegiendo a una mujer que probablemente lo ha planeado todo. Los rusos no están en posición de difundir nada». La voz de Johnny bajó al tono peligroso que solía poner fin a las discusiones. ¿O es que has olvidado que eliminamos toda su estructura de mando hace 3 días? A eso me refiero. Vincent sacó una carpeta y la deslizó por la mesa. Eliminamos a 15 de los suyos en represalia. Hemos iniciado una guerra por esta mujer y ahora la estás alojando como si fuera de la familia. Jefe, llevo 20 años contigo. Nunca he cuestionado tu criterio, pero esto... Se cayó, pero la insinuación era evidente. Esto es un suicidio. Sal Grimaldi, jefe de sus operaciones de drogas, tomó la palabra. ¿Y si simplemente la trasladamos? La instalamos en un lugar agradable, lejos. Nos aseguramos de que esté cómoda, pero sin conexión con nosotros. De esa manera. No, jefe. Ella recibió las balas que él debería haber recibido. Johnny apoyó las manos sobre la mesa. Mi hijo por unas balas que estaban destinadas a matar a un niño de 10 años. Ella no dudó, no pidió dinero, ni siquiera sabía quiénes éramos. Se lo debemos. La sala quedó en silencio. Marco, de pie junto a la puerta, parecía querer desaparecer en el papel pintado. Tommy, a su lado, se había puesto pálido. Vincent se quitó las gafas y las limpió con cuidado. «Jefe, ¿acaba de decir que se lo debemos?» «Ya me has oído. En 30 años», dijo Vincent lentamente, «nunca te había oído usar esa palabra para referirte a alguien ajeno a la familia. Entonces ya es hora». Carlos se levantó bruscamente, haciendo chirriar la silla contra el mármol. «Esto es una locura. Parecemos más débiles. Los rusos ya se están recuperando. Los calabreses están esperando una oportunidad. ¿Y nosotros qué hacemos? Cuidando a una mujer sin hogar porque tuvo un momento de estupidez. No fue estupidez. La voz vino de la puerta. Todos se volvieron. Mateo estaba allí de pie, en pijama, con el oso de peluche bajo el brazo. Tenía el pelo revuelto por el sueño, pero sus ojos eran claros y directos. ¿Cuánto tiempo llevaba escuchando? «Mateo, vuelve a la cama». Johnny comenzó.
Ella me salvó la vida, tío Carlo. El niño entró en la habitación con una confianza que sorprendió a todos. Ella no pensó, no hizo preguntas, simplemente corrió y me cubrió, porque eso es lo que hace. Así es ella. El rostro de Carlos se suavizó ligeramente. Chico, no lo entiendes. Entiendo que quieras matarla. La voz de Mateo no vaciló. O hacerla desaparecer. Porque te incomoda porque hizo algo que no puedes explicar con tus reglas. Mateo. El tono de Johnny ahora era de advertencia, pero su hijo siguió hablando. Papá dice que la familia se protege mutuamente, pase lo que pase, que somos leales incluso cuando nos cuesta caro. Miró a cada uno de los hombres sentados a la mesa. Ella me protegió cuando le costó todo. Si después de eso no es familia, entonces la palabra no significa nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vincent miró a Johnny. Al parecer, te ha estado escuchando demasiado bien, murmuró Johnny. Papá Mateo se volvió hacia su padre. Una vez me dijiste que el respeto no tiene que ver con el miedo. Tiene que ver con mantener tu palabra incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Johnny sintió un nudo en el pecho. Sus propias palabras le eran devueltas por su hijo de 10 años. Palabras que había destinado al negocio familiar para enseñar a Mateo a ser fuerte. No esperaba que se utilizaran de esta manera. Ve a la cama, Mateo, dijo en voz baja. ¿La mantendrás a salvo? Ve a la cama. Mateo lo miró fijamente un momento más, luego se dio la vuelta y se marchó, llevándose consigo su osito de peluche. La sala permaneció en silencio hasta que sus pasos se desvanecieron. Entonces Johnny miró a cada uno de sus hombres por turno. La mujer permanecerá bajo mi protección. Cualquiera que tenga algún problema con eso, puede marcharse ahora mismo. Nadie se movió. Bien, Johnny se puso de pie. Se acabó la reunión. Mientras salían, Vincent se quedó rezagado. Jefe, sabes lo que esto significa, ¿verdad? El precedente que sienta. Johnny pensó en la cara de Sable Clark cuando se despertó. El miedo, la desesperación por huir, la certeza absoluta de que quedarse la mataría. Ella entendía su mundo mejor que la mayoría de sus propios hombres. Sí, dijo en voz baja. Lo sé. La habitación de invitados era más grande que toda la caravana de Sable. Se quedó de pie junto a la ventana, con una mano apoyada en el marco y la otra agarrando el bastón de 4 puntas que las enfermeras habían insistido en que conservara durante 2 días más. Debajo, los cuidados jardines se extendían hasta un muro de piedra coronado por cámaras. Más allá, árboles, sin vecinos, sin testigos. Llevaba 3 días en esa casa y todavía se sentía como un ratón en un nido de serpientes. La puerta se abrió sin previo aviso. Sable se giró demasiado rápido y un dolor agudo le atravesó la espalda. Entraron 2 criadas, ambas de mediana edad, que la miraron con curiosidad apenas disimulada. Hablaban en italiano rápidamente mientras cambiaban las sábanas. Solo entendió fragmentos, pero el tono era bastante claro. La vagabunda salvó al príncipe. No sé por qué la mantiene, probablemente para aliviar su conciencia. Una de ellas se rió, no con crueldad, pero tampoco con amabilidad. La risa de la gente que habla de un perro callejero que su jefe ha traído a casa inexplicablemente. Sable se volvió hacia la ventana, con la mandíbula apretada. Había pasado 8 meses invisible en las calles. La gente la miraba como si fuera de cristal. De alguna manera, esto era peor. Ser vista, pero no como una persona, sino como una curiosidad, un problema. Las criadas se marcharon, aún murmurando. Sable contó hasta 60 y luego regresó con cuidado a la cama. Cada paso era una agonía. Le habían extraído las balas, pero el daño que habían causado al atravesar su cuerpo, omóplato destrozado, vértebras astilladas, músculos desgarrados, tardaría meses en curarse. Si aguantaba tanto tiempo, se oyó un suave golpe, diferente de la entrada pretenciosa de la criada. «Adelante», dijo ella, esperando a una enfermera. Mateo empujó la puerta con el hombro, con ambas manos ocupadas con una bandeja, un cuenco con algo humeante, un vaso de agua y servilletas. «Te he preparado la comida»,
anunció, dirigiéndose con cuidado hacia la mesita de noche. Sable parpadeó. ¿Qué? Bueno, lo intenté, dijo él, dejando la bandeja sobre la mesa y dejando al descubierto un cuenco de espaguetis que parecía haber peleado con la olla y haber perdido. Los fideos estaban demasiado cocidos y pegados entre sí. La salsa era más sopa que salsa, y todo el conjunto tenía el atractivo estético de una escena del crimen. El cocinero quería hacerlo, continuó Mateo, sin mirarla a los ojos. Pero yo le dije, no, tú me has salvado la vida, por eso yo debería prepararte la comida. Eso es lo que hace la gente, ¿no? Algo en el pecho de Sable se rompió un poco más. Sí, dijo en voz baja. Eso es lo que hace la gente. Mateo finalmente la miró con ansiedad. Está bien. Nunca había hecho pasta. Papá dice, tenemos gente para eso, pero yo quería intentarlo. Sable cogió el tenedor, enrolló unos espaguetis con esfuerzo y le dio un bocado. Estaba horrible. Poco salado, demasiado cocido. La salsa sabía como si viniera directamente de un bote sin nada añadido. Está perfecto, mintió. Su rostro se iluminó como si le hubiera dado el mundo. Acercó la silla y se acomodó con las piernas recogidas debajo de él. Durante un momento, se limitó a observarla comer, en silencio. ¿Te dolió? Sable se detuvo. Probablemente los médicos le habían advertido que no hiciera preguntas como esa, pero ella había trabajado en pediatría el tiempo suficiente como para saber que lo que los niños no preguntaban en voz alta, se lo preguntaban a sí mismos una y otra vez en la oscuridad. Sí, respondió con sinceridad. Me dolió mucho, lo siento. No lo sientas, yo elegí correr. ¿Tenías miedo? Su voz era ahora más débil. Sable dejó el tenedor y lo miró a los ojos, aterrorizada. Pero lo hiciste de todos modos. Ser valiente no significa no tener miedo. Significa tener miedo y hacerlo de todos modos. Mateo asimiló este razonamiento. Papá dice que el miedo es debilidad. Tu papá nunca ha sido paramédico. Sable sonrió levemente. El miedo es información. Te dice cuando algo importa. ¿Eso significa que tenías miedo porque yo importaba? La pregunta, tan sincera y directa, la impactó más de lo que esperaba. Eres un niño. Los niños siempre importan, incluso si no los conoces, especialmente entonces. Mateo se recostó, pensando. Entonces las criadas te llaman la vagabunda. Las oí. Así que él también las había oído. Sable sintió una oleada de ira en su nombre. Solo era un niño. No debería tener que oír a la gente hablar así de los demás en su propia casa. No pasa nada, dijo ella. Me han llamado cosas peores. Sí pasa, apretó la mandíbula de una forma que le recordó incómodamente a su padre. No eres una vagabunda, eres... Se quedó callado, buscando las palabras. ¿Qué soy? Preguntó Sable con delicadeza. No lo sé, respondió él frustrado. La gente de papá da miedo. Hablan de respeto y lealtad, pero no creo que sepan lo que significan esas palabras. No de verdad. Y tú sí. Sé que eres la única persona que me ha protegido sin que le pagaran por ello. Sus ojos eran demasiado viejos para su rostro. Todos los demás, los guardias, los conductores, incluso papá, lo hacen porque es su trabajo, o porque soy su hijo. Pero tú no lo sabías. No te importaba nada de eso. Sable no supo qué responder porque él tenía razón. En ese instante en el muelle, ella no había visto al hijo de un jefe de la mafia. Había visto a un niño aterrorizado. Tu padre intenta mantenerme a salvo, dijo ella finalmente. Papá intenta pagar una deuda. La voz de Mateo no contenía ningún juicio, solo una observación. Eso es diferente, ¿no? Creo que sí, dijo él, levantándose y alisándose la camisa. Pero tal vez, si te quedas el tiempo suficiente, dejará de serlo. Se marchó antes de que ella pudiera responder, cerrando la puerta con cuidado y en silencio. Sable miró la horrible pasta, ahora fría. Entonces, a pesar de todo, del dolor, del miedo, de la absoluta certeza de que quedarse allí era un error, cogió el tenedor y se lo comió todo. El ataque se produjo a las 2:47 de la madrugada de un martes. Sable se despertó con el sonido de disparos, lejanos pero inconfundibles. Después de 8 meses en las calles,
Había aprendido a reconocer el peligro solo por el sonido. No eran fuegos artificiales ni coches con petardeos. Eran armas automáticas lo suficientemente cerca como para ser peligrosas. Rodó fuera de la cama, ignorando el dolor agudo en la espalda, y se tiró al suelo. Su entrenamiento como paramédica entró en acción. Evaluar, priorizar, sobrevivir. La ventana estaba demasiado expuesta, la puerta, una amenaza desconocida bajo la cama. Como mucho, un refugio temporal. Se oyeron pasos en el pasillo, gritos en italiano. La puerta se abrió de golpe. Sable se tensó, lista para luchar con lo que le quedaba. Señorita Clark, era Marco, con el arma desenfundada pero apuntando al techo. Quédese agachada, la llevaremos a la habitación segura. ¿Qué está pasando? Hay enemigos en el perímetro. Ahora muévase. Dos guardias más flanquearon la puerta mientras Marco la levantaba. Ella tropezó. Sus piernas apenas funcionaban después de días de reposo en cama, y uno de los guardias la agarró por el otro brazo. La llevaron a medias arrastrándola por el pasillo. La mansión era un caos. El personal se apresuraba de forma coordinada. Los guardias tomaban posiciones en las ventanas y las escaleras. Alguien gritó órdenes en italiano. Se rompió un cristal en algún lugar abajo. Bajaron por una escalera oculta detrás de una estantería hasta una sala de hormigón armado debajo de la bodega. Unas filas de monitores mostraban todos los ángulos de la finca. En la pantalla, Sable podía ver destellos de disparos cerca de la pared este. Johnny ya estaba allí. Con el teléfono pegado a la oreja, tenía la otra mano sobre el hombro de Mateo. El chico parecía aterrorizado, pero se esforzaba por ocultarlo. ¿Cuántos?, preguntó Johnny por teléfono. 4 confirmados. Posiblemente más. Rompan el perímetro este. Neutralícenlos ahora. Colgó. Entonces se fijó en Sable. Estás herida. Estoy bien. No lo estaba. La sangre había empapado sus vendajes por el movimiento brusco, pero eso parecía irrelevante dadas las circunstancias. En los monitores, los guardias se enfrentaban a los atacantes. Sable observaba aturdida cómo morían hombres en tiempo real en las pantallas de alta definición. Esto era lo que ocurría en el mundo de Johnny. Violencia, repentina y brutal. La voz de papá Mateo era débil. ¿Por qué están disparando? Ahora no, Mateo, pero te he dicho que ahora no. El niño se estremeció. La expresión de Johnny se suavizó inmediatamente, pero el daño ya estaba hecho. Ese irrumpió en la sala de seguridad, con la tableta en la mano. Jefe, tenemos a uno vivo. Está hablando. Y la banda de Calabria la enviaron a capturarla. Cell señaló con la barbilla a Sable. Las órdenes eran capturarla viva y usarla como moneda de cambio. Pensaron que, una vez que las otras familias vieran que la protegerías, se convertiría en algo valioso. Las palabras cayeron como piedras en el agua, creando ondas que se extendían hacia afuera. Sable sintió que la habitación se inclinaba. ¿Qué soy? Tu moneda de cambio. La voz de Johnny era monótona. No pueden llegar a mí directamente, así que van a por cualquiera a quien haya mostrado interés en proteger. Es lo habitual. Yo no. La respiración de Sable se aceleró. Yo no quería esto. Yo no pedí nada de esto. Lo sé. Entonces déjame marchar. Su voz se quebró. Desapareceré. Soy buena en eso. Llevo 2 años haciéndolo. Solo déjame marchar y no tendrán motivos para hacerlo. Ya conocen tu rostro. Johnny se volvió hacia ella. ¿Tu nombre? ¿Dónde trabajabas? ¿Dónde naciste? Toda tu historia. En el momento en que te traje aquí, te hiciste visible. Huir no cambiará eso. Sable se desplomó contra la pared, con las piernas flaqueándole. El frío hormigón presionaba su espalda. La cruda realidad atravesó su conmoción. Había pasado 8 meses haciéndose invisible. 8 meses fuera del radar, evitando las cámaras, convirtiéndose en un fantasma en su propia ciudad. Todo ello se desvaneció en un momento instintivo en los muelles. Solo quería ayudar, susurró. Era un niño. Estaba asustado. Solo... Su voz se quebró. 2 años de control cuidadosamente mantenido se hicieron añicos como cristal.
El conductor ebrio que había matado a su compañero y destruido su carrera. La investigación que la culpó por estar emocionalmente comprometida. La espiral hacia la indigencia cuando nadie quería contratar a una paramédica que se había paralizado en un momento crítico. 8 meses de hambre y frío, desapareciendo poco a poco. Y ahora esto. Perseguida por haber hecho lo único bueno que le quedaba por hacer. Lo siento, la voz de Mateo interrumpió su crisis nerviosa. Había cruzado la habitación sin que ella se diera cuenta y ahora estaba de pie a una distancia prudencial. Esto es culpa mía. No, lo es. Las lágrimas le corrían por la cara. Si yo no fuera su hijo, si no fuéramos lo que somos, usted estaría bien. Usted me salvó y ahora la gente quiere hacerle daño por eso. Mateo. Johnny se acercó a su hijo, pero el chico dio un paso atrás. Dijiste que protegemos a la familia, dijo Mateo alzando la voz. Dijiste que la lealtad era importante, pero ella es la que sale herida. Ella es la que tiene miedo, y nosotros le hemos hecho esto por ser lo que somos. La sala de seguridad quedó en silencio, salvo por los lejanos sonidos de los disparos que iban cesando. Johnny se arrodilló frente a su hijo y le puso las manos sobre los hombros. Tienes razón, dijo en voz baja. Nosotros hemos hecho esto, lo que significa que nosotros lo arreglaremos. ¿Cómo? Exigió Mateo. ¿Cómo se arregla haber convertido a alguien en un objetivo? Johnny miró a Sable, que seguía desplomada contra la pared, destrozada, sangrando y aterrorizada. Por primera vez en 30 años, realmente no sabía la respuesta. En los monitores, los guardias arrastraban cadáveres lejos de la pared este. Jefe, dijo Cell con cautela, necesitamos una decisión. No podemos mantenerla aquí indefinidamente. No es seguro para nadie. Lo sé, dijo Johnny. Pero al observar a Sable, esta mujer que no había pedido nada y lo había perdido todo, se dio cuenta de que todas las soluciones en su mundo implicaban violencia o abandono, y ninguna de las dos cosas le parecía ya correcta. A la mañana siguiente del ataque, Johnny encontró a Sable en el jardín. Estaba sentada en un banco de piedra, con la espalda rígida a pesar del evidente dolor, mirando fijamente a la nada. Las vendas visibles por encima del cuello de la camisa prestada estaban manchadas de sangre fresca. No había dormido. Lo sabía por las ojeras que tenía debajo de los ojos. «Deberías descansar», le dijo. «Debería irme», respondió ella con voz hueca. «Pero tus guardias no me dejarán pasar la puerta principal para protegerte». «No». Se volvió para mirarlo, y el vacío de sus ojos era peor que la ira. «Para ti, ahora soy un lastre. Mantenerme recluida es controlar los daños». Johnny se sentó en el banco, manteniendo una distancia prudencial. «No es del todo incorrecto, al menos eres sincera». Se quedaron sentados en silencio. Los pájaros cantaban en los árboles. El jardín olía a rosas y a hierba recién cortada. Podría haber sido un lugar tranquilo si no fuera por los guardias apostados en cada esquina. Recordatorios visibles de que aquello era una fortaleza, no un hogar. «He estado pensando», dijo Johnny finalmente sobre las soluciones. «Déjame adivinar. Una nueva identidad, reubicación, un cheque para mantenerte callado, protección completa, salario, un apartamento privado en Manhattan, un edificio seguro, todo lo que necesites». Lo había ensayado. «Serías empleado oficialmente por una de mis empresas legítimas, consultoría inmobiliaria. Papeleo, cheques, completamente legal. Las otras familias te verían como un activo valioso bajo mi protección, no solo como una ventaja». Sable se volvió para mirarlo de frente. «¿Quieres darme un trabajo? Quiero mantenerte con vida haciéndome parte de tu mundo. Es la única manera de saber lo que significa la palabra corte como una cuchilla». Johnny parpadeó. «No lo entiendes, lo entiendo perfectamente». Sable se puso de pie, haciendo un gesto de dolor, pero obligándose a mantenerse erguida. «Quieres resolver tu problema convirtiéndome en una de los tuyos. Dame dinero, dame protección, dame un lugar en tu imperio. Entonces todo tiene sentido en tu mundo, ¿no? El jefe de la mafia que cuida de su gente. Honor, lealtad. Todas esas palabras. ¿Es eso tan descabellado?» «Sí.
Su voz se elevó por primera vez desde que él la conoció. Porque yo no soy un soldado, señor Falconet. No soy su enemigo. No soy una pieza de ajedrez ni una inversión empresarial. No soy nada de lo que usted tiene categorías. Entonces, ¿qué eres? Soy una persona que tomó una decisión. Las lágrimas le corrían por la cara. Una decisión en un momento porque oí gritar a un niño. Eso es todo. Eso es lo que soy. Y tú quieres convertir eso en un empleo, en una obligación, en otra transacción, en tu mundo transaccional. Johnny sintió que algo cambiaba dentro de él. Por fin lo entendió. Quieres recuperar tu vida. Quiero la vida que tenía antes de las balas. Su voz se quebró. Quiero volver a ser invisible. Quiero despertarme y no preguntarme si hoy es el día en que alguien me secuestrará para obtener ventaja. No quiero importarle a nadie poderoso o peligroso. Quiero ser nadie. No puedes. Sonó más suave de lo que él pretendía. Lo siento, pero esa vida terminó en el momento en que salvaste a Mateo. Las otras familias conocen tu rostro. Huir no cambiará eso. Esconderse no cambiará eso. Entonces estoy muerta de todos modos. Ella se rió con amargura, solo más lentamente. No si aceptas protección. Protección que viene con condiciones, con expectativas. Con formar parte de algo que nunca quise, ella negó con la cabeza. Yo era paramédica porque quería ayudar a la gente. Luego lo perdí todo y me quedé sin hogar, porque no pude salvar a mi compañero cuando importaba. 8 meses, señor Falcone. 8 meses sin ser nada, sin tener nada, sin importarle a nadie. Y fue horrible, pero era mío. La cruda honestidad de su voz golpeó más fuerte que cualquier argumento. No pedí que me salvaran, continuó. No pedí despertar en su mansión, ni tener sus médicos, ni comer su comida, ni convertirme en alguien importante para su hijo. Solo quería vaciar mi maldito cubo y volver a dormir en mi caravana. Y ahora ni siquiera puedo tener eso porque tú decidiste que yo valía algo. Tú vales algo para ti. Se acercó y a pesar de ser la mitad de grande que él y apenas poder mantenerse en pie, había furia en sus ojos. Tú decides que yo importo porque salvé a tu hijo. Tú decides que soy valiosa porque encajo en tu código de honor. Pero, ¿qué hay de lo que yo quiero? ¿Qué hay de lo que yo decido que valgo? ¿Qué quieres? Preguntó Johnny con verdadera curiosidad. Sable abrió la boca y luego la cerró. La lucha se esfumó de su postura. Se dejó caer en el banco, agotada y derrotada. Quiero no tener miedo, susurró finalmente. No quiero despertarme preguntándome cuándo llegará el próximo ataque. No quiero ser algo por lo que la gente se pelee. Lo miró. Quiero la vida que tenía antes de las balas, aquella en la que no era nadie. ¿Es eso realmente tan imposible? Johnny pensó en su imperio construido sobre el poder, el miedo y el control. Pensó en las otras familias que siempre estaban al acecho de cualquier debilidad. Pensó en la realidad de su mundo, donde la compasión era la moneda de cambio y cada acción tenía sus consecuencias. Sí, dijo en voz baja. Lo siento, pero sí. Sabla sintió lentamente, como si esperara esa respuesta. Entonces supongo que los dos estamos atrapados. En la mansión, a través de la ventana abierta, Johnny podía oír la voz de Mateo preguntándole algo a una criada. Su hijo, la razón por la que todo esto importaba. Por si sirve de algo, dijo Johnny, te merecías algo mejor que esto. Sí, asintió Sable. Lo merecía. Johnny no debía estar en la escuela. La nueva academia privada de Mateo en Westchester estaba a 40 minutos de la ciudad, lo suficientemente lejos del territorio de Falcone como para estar a salvo, lo suficientemente exclusiva como para que los otros padres no hicieran preguntas sobre los detalles de seguridad. El niño había sido matriculado con un apellido diferente y con guardias disfrazados de conductores y niñeras. Pero Johnny había conducido él mismo hoy, necesitando ver a su hijo en un mundo que no estuviera empapado de sangre y obligaciones. Observó a través de la verja de hierro cómo Mateo se sentaba solo en el jardín durante el recreo. Otros niños jugaban al fútbol cerca, y sus risas se llevaban la brisa primaveral. Su hijo tenía un libro abierto en el regazo,
pero no estaba leyendo, solo mirando fijamente a la nada. Johnny reconoció esa mirada. La había visto en los espejos durante 30 años. Esperó a que el profesor entrara y luego se acercó a la verja. Mateo. El niño levantó la cabeza de golpe. Papá, no deberías. Lo sé. Johnny señaló la puerta. Ven aquí un momento. Mateo miró hacia el edificio de la escuela y luego se dirigió rápidamente hacia la puerta. Se quedaron a ambos lados de los barrotes de hierro, como en una visita a la cárcel. Johnny pensó con pesimismo. ¿Estás bien?, preguntó Mateo inmediatamente. ¿Y Sable? Ella está bien. Todos están bien. La mentira le salió con facilidad. Nada estaba bien. Los calabreses se habían reagrupado. Dos familias más estaban al acecho, y Sable Clark seguía siendo un objetivo que no podían neutralizar sin destruir lo único que la hacía digna de ser salvada. Entonces, ¿por qué estás aquí? Johnny se agachó para ponerse a la altura de los ojos de su hijo. Vine a decirte algo importante, algo que debería haberte explicado antes. Mateo esperó, con sus ojos oscuros llenos de complicidad. Vamos a mudarnos otra vez, dijo Johnny después de este semestre, a algún lugar más lejos, tal vez fuera del estado. Por mi culpa, por la vida que elegí, Johnny mantuvo la voz firme. La gente no mata a los niños porque los odia, Mateo. Los mata para hacer daño a sus padres, para destrozar a hombres como yo. Por eso nunca puedes tener amigos que sepan tu verdadero nombre. Por eso nunca puedes decirle a nadie quién soy. Por eso tienes que seguir mudándote, seguir escondiéndote. Lo sé, la voz de Mateo era tranquila. Me lo has dicho antes, pero no lo entendías. No del todo, Johnny hizo una pausa. No hasta que ves a alguien recibir una bala por ti. Mateo se estremeció como si le hubieran golpeado. No lo llevas contigo, ¿verdad? La culpa. Entonces saber que ella está sufriendo por lo que somos. Para. Como si le hicieran daño para llegar a mí. Johnny terminó el pensamiento que su hijo no diría, porque eso era exactamente lo que había pasado. Ella salvó su vida y ahora paga el precio por estar conectada con nosotros. Las lágrimas corrían por el rostro de Mateo. ¿Por qué dices esto? Porque necesito que entiendas algo. Johnny agarró las barras de hierro que los separaban. La vida que he construido, el poder, el respeto, el imperio, tiene un precio. Siempre tiene un precio. Y el precio no lo pago yo. Lo pagan todos los que me rodean. Tu madre lo entendía. Por eso se marchó. Nunca se lo había contado a Mateo. Nunca había admitido que su mujer no había muerto como decía la historia familiar. Se había marchado cuando Mateo tenía 2 años, incapaz de vivir en un mundo en el que su hijo era un objetivo. Mamá se marchó. La voz de Mateo se quebró. Está viva en California, con un nuevo nombre, una nueva vida. Eligió la seguridad por encima de nosotros. Johnny sintió un nudo amargo en la garganta. La dejé marchar porque retenerla significaba verla morir por dentro cada día, como ver morir por dentro a Sable ahora. Mateo se apoyó contra la valla. Sus pequeñas manos se aferraron a los barrotes cerca de las de su padre. No podemos dejarla marchar. Le harán daño. Si se queda, le harán daño. Si se va, le harán daño. Johnny cerró los ojos. No hay ninguna opción buena, hijo. Eso es lo que intento decirte. En nuestro mundo solo hay grados de maldad. Entonces nos vamos. La voz de Mateo se elevó desesperadamente. Todos nosotros nos vamos como hizo mamá. Empezamos de nuevo en otro lugar. Eso no funciona así. ¿Por qué no? Porque no soy un soldado que puede desaparecer. Soy Hanny Falcone. Mi nombre significa algo. Mi imperio se extiende por 3 estados. Hay hombres que me han jurado lealtad. Otros han jurado matarme. Abrió los ojos y miró a su hijo a los ojos. Tomé mis decisiones hace 30 años. No puedo deshacerlas. No es justo. No, asintió Johnny. No lo es. Se quedaron así, unidos por barras de hierro y circunstancias imposibles. A su alrededor, los niños jugaban y reían, ajenos a la conversación que tenía lugar entre ellos. Ella no quiere nuestra protección, dijo Mateo. Por fin, quiere volver a ser invisible. Lo sé, pero no podemos concederle eso. No, así que la mantenemos a salvo de todos excepto de nosotros.
La voz del niño denotaba una terrible comprensión. Somos nosotros quienes más le hacemos daño. Johnny no supo qué responder. Su hijo de 10 años acababa de expresar algo que a él le había costado 30 años comprender. A veces, las personas a las que proteges necesitan protección de ti. Lo siento, dijo Johnny. Siento que tengas que aprender estas cosas. Siento lo de Sable. Lo siento por todo, papá. Mateo se secó los ojos. Si pudieras volver atrás, antes de convertirte en lo que eres, ¿lo harías? La pregunta flotaba entre ellos como humo. Johnny pensó en el poder, en el respeto, en el imperio que había construido. Luego pensó en los ojos vacíos de Sable Clark esa mañana, en su hijo solo en el patio del colegio, en una esposa que había elegido huir en lugar del amor. Sí, susurró, que Dios me ayude. Sí. Un profesor llamó desde el edificio. El recreo estaba terminando. Tengo que irme, dijo Mateo. Lo sé. Johnny se puso de pie. Mateo, sé mejor que yo. Prométemelo. El chico asintió y corrió de vuelta al colegio. Johnny lo observó hasta que desapareció en el interior y luego regresó a su coche. Se sentó en el asiento del conductor durante 10 minutos, con las manos en el volante, mirando al vacío. Luego llamó a Vincent. Necesito que encuentres a alguien, dijo. Alguien que pueda dar a la gente una nueva vida. Una vida real, no solo documentos falsos, desapariciones completas. Jefe, hazlo. Colgó y condujo de vuelta a la ciudad, hacia su imperio de sangre y obligaciones, sabiendo que salvar a Sable Clark podría suponer perderla por completo. La ciudad costera se llamaba Saybrook. Tenía 800-400 habitantes y estaba a 3 horas al norte de Nueva York, lo suficientemente lejos como para que importara. Sable estaba en el porche de un pequeño edificio de apartamentos, con las llaves en la mano, tratando de asimilar lo imposible de la última hora. Johnny le había llevado él mismo. Sin guardias, sin séquito, solo ellos dos en un sedán anodino. El apartamento estaba en el segundo piso, con vistas a un puerto donde los barcos pesqueros se balanceaban bajo el sol de la mañana. Un dormitorio, una pequeña cocina, muebles que parecían nuevos pero no caros. Normal, agresivamente, deliberadamente normal. El contrato de alquiler está a tu nombre, dijo Johnny, entregándole una carpeta. Sarah Mitchell, esa eres tú ahora. Certificado de nacimiento, tarjeta de la Seguridad Social, carné de conducir, todo legítimo. No son documentos falsos, son reales, solo redirigidos a través de los canales. Sable abrió la carpeta con manos temblorosas. La foto del carné de conducir era suya, tomada en la mansión 3 días antes sin que ella supiera por qué. La fecha de nacimiento era diferente. La ciudad natal era diferente, pero la cara que la miraba era sin duda la suya. Hay un trabajo esperándote, continuó Johnny. Una pequeña empresa de suministros médicos necesita un gestor de inventario. No es nada glamuroso, pero es un trabajo legítimo. Tu nuevo historial muestra experiencia administrativa, no médica. No hay señales de alarma. ¿Por qué? La palabra salió entrecortada. ¿Por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo? Nueva identidad, trabajo, apartamento. Esto tuvo que costar mucho. No, la voz de Johnny era firme. No lo reduzcas al dinero. Salvaste a mi hijo. Esta es la única forma que conozco de devolverte lo que te quitamos. Sable miró alrededor del apartamento. La luz del sol entraba por las ventanas. Las paredes eran de color crema, recién pintadas. Había una cafetera en la encimera, platos en los armarios, toallas en el baño. Alguien incluso había llenado la nevera. Era todo lo que había perdido hacía 2 años. Una vida real. Las otras familias, dijo, me buscarán. Sarah Mitchell no tiene ninguna conexión con los Falcons. No tiene antecedentes en el crimen organizado de Nueva York. No es nadie. Johnny se acercó a la ventana y miró hacia el puerto. Sable Clark desaparecerá. Habrá rumores de que la hemos trasladado, de que ha muerto, de que ha huido. Daremos diferentes versiones a las diferentes familias. Para cuando distingan la verdad de la ficción, Sarah Mitchell será tan aburrida que será invisible. Y si me encuentran de todos modos, no lo harán.
Se volvió hacia ella. Pero si lo hacen, hay un número en esa carpeta. Contacto de emergencia. Una llamada y te sacamos de allí, sin preguntas, sin obligaciones. Sable se sentó en el sofá, con las piernas repentinamente débiles. No lo entiendo. Podrías haberme hecho desaparecer para siempre. Eso también habría resuelto tu problema. Sí, admitió Johnny. Lo habría hecho, ¿no? Entonces, ¿por qué esto? Se quedó callado durante un largo rato. Mi hijo me hizo una pregunta ayer. Me preguntó si podía volver atrás antes de convertirme en lo que soy. ¿Lo haría? ¿Qué le respondiste? La verdad que sí. La expresión de Johnny era indescifrable. No puedo deshacer 30 años. No puedo devolver las vidas que he arrebatado ni reparar el daño que he causado, pero puedo devolverte tu vida, o al menos una versión de ella. A Sable se le llenaron los ojos de lágrimas. Sin pedir favores, sin pedir favores, sin deudas, sin deudas. Sacó un sobre de su chaqueta y lo dejó sobre la mesa de café. 6 meses, alquiler pagado, facturas médicas saldadas. Suficiente en una cuenta bancaria a tu nuevo nombre para empezar. Después de eso, estás por tu cuenta. Sarah Mitchell no tiene ninguna conexión con Johnny Falcone. Y Johnny Falcone no tiene ningún derecho sobre Sarah Mitchell. Era exactamente lo que ella quería. Libertad, invisibilidad, la oportunidad de volver a ser nadie. Entonces, ¿por qué sentía que había perdido algo? Se oyeron pasos en la escalera exterior. Sable se tensó, pero Johnny levantó una mano. No pasa nada. La puerta se abrió de golpe. Mateo entró corriendo, sin aliento, todavía con el uniforme del colegio. Detrás de él, Marco esperaba en la puerta, con aire arrepentido. Insistió. Marco le dijo a Johnny, tenía que verte antes de que te fueras. Mateo se acercó a Sable y sacó algo de su mochila. Te hice esto. Era un dibujo cuidadosamente coloreado con marcadores. 2 figuras, una mujer y un niño, rodeadas de estrellas garabateadas en la parte inferior con una letra cuidada. Gracias por ser valiente. Mateo, la voz de Sable se quebró. Papá dice, te vas a un lugar seguro donde podrás tener una vida normal. Los ojos del niño estaban rojos. Eso está bien. Te mereces una vida normal. Pero quería que supieras que le costó encontrar las palabras, que lo que hiciste siempre fue importante para mí. Sable lo abrazó con cuidado, consciente de que su espalda aún se estaba curando. Él se aferró a ella como si fuera lo último sólido en un mundo cambiante. Eres un buen chico, le susurró. No dejes que nadie te diga lo contrario. ¿Volveré a verte? Quería mentir. Quería prometerle visitas y llamadas telefónicas y todas las cosas normales, pero esa no era su realidad. No lo sé, dijo con sinceridad, pero pensaré en ti y en esa horrible pasta que me preparaste. Mateo se rió entre lágrimas. Estaba bastante mala. Era la peor y la mejor, dijo ella, apartándose y poniendo las manos sobre sus hombros. Voy a aprender a nadar, dijo de repente. Esta vez de verdad, no solo en nuestra piscina. Papá lo prometió. Deberías visitarnos algún día, cuando sea seguro. Podríamos ir a la playa. Sable esbozó una sonrisa entre lágrimas. Quizás algún día. Johnny tocó el hombro de su hijo. Es hora de irse. Caminaron hacia la puerta. Johnny se detuvo y miró atrás por última vez. Gracias, dijo en voz baja, por recordarme lo que es ser padre. Y entonces se marcharon. Sable se quedó de pie en su nuevo apartamento, sosteniendo un dibujo infantil, escuchando el sonido de los pasos que se alejaban por las escaleras. Afuera, las gaviotas gritaban sobre el puerto. Un sonido normal en una ciudad normal para una persona normal llamada Sarah Mitchell. Era libre. Entonces, ¿por qué le dolía tanto? Los muelles tenían un aspecto diferente a la luz del día. Johnny se encontraba donde todo había comenzado 6 semanas atrás, en el lugar exacto donde Sable Clark había estado vertiendo agua de lluvia de un balde cuando su mundo colisionó con el de ella. La caravana ya no estaba, la había retirado la municipalidad. Solo quedaba un rectángulo de césped muerto que marcaba el lugar donde alguien había vivido alguna vez. Había venido solo. No, solo él y los fantasmas de esa noche.
El viento que venía del agua era frío y le atravesaba el abrigo. La primavera en Nueva York era impredecible. Un día hacía calor y al siguiente era invierno. Se subió el cuello y se quedó mirando el espacio vacío donde había estado la caravana de ella. Buscaba balas, pedazos de metal que deberían haber matado a su hijo. En cambio, habían destrozado algo en Johnny que no sabía que se podía romper. Su teléfono vibró. El nombre de Vincent apareció en la pantalla. Habla. Johnny respondió. Ya está hecho. Los calabreses aceptaron nuestras condiciones. Se retiran por completo de Brooklyn. Vincent hizo una pausa. También confirmaron lo que sospechábamos. Fueron ellos quienes contrataron al escuadrón de Russo. Querían iniciar una guerra entre familias mientras se expandían. Y ahora sus líderes dirigen lo que queda de su operación desde Miami. Somos dueños de su territorio, sus contactos, todo. Se acabó, jefe. Victoria total. Victoria. La palabra sabía a ceniza. Bien. Johnny dijo, ¿y las historias? La mujer que tú querías exactamente. Las diferentes familias obtuvieron información diferente. Los Russo creen que murió en el ataque. Los calabreses creen que le pagamos y se fue del país. Los Moreta oyeron que entró en el programa de protección de testigos. El tono de Vincent cambió. Ya nadie la busca. Sable Clark es oficialmente un callejón sin salida, lo que significaba que Sarah Mitchell podía vivir. Una cosa más, continuó Vincent con cautela. El consejo quiere reunirse para hablar de Mateo. Les preocupa la situación del colegio, la mudanza, los gastos de seguridad. Creen que tal vez sea el momento de considerar otras alternativas. Otras alternativas. La voz de Johnny se volvió fría. Habla claro, Vincent. Quieren sugerir un internado en el extranjero. Suiza o Inglaterra. Algún lugar donde esté completamente separado del negocio. Bajo protección, pero lejos, Johnny cerró los ojos. Querían hacerle a Mateo lo que le había hecho a su mujer. Eliminarlo por completo de la ecuación. Mantenerlo a salvo borrando su conexión con la familia. Hace un mes podría haberlo considerado. Podría haber visto la ventaja estratégica. Ahora, todo lo que veía era el rostro de su hijo en el jardín de la escuela, preguntándole si volvería atrás y elegiría de otra manera. Dile al consejo que no. Johnny dijo que Mateo se queda conmigo. Si tienen alguna preocupación, pueden expresarla directamente. Jefe, ¿no me he expresado con claridad? No, jefe. Transmitiré el mensaje. Johnny colgó y guardó el teléfono en el bolsillo. Caminó hasta el borde del muelle y miró hacia el agua. El puerto se extendía hacia el Atlántico, infinito y gris. A unas 3 horas al norte, Sable Clark, Sarah Mitchell, probablemente se estaba instalando en su nuevo apartamento, tal vez comenzando su nuevo trabajo, tal vez sentada en una cafetería sin mirar por encima del hombro, sin preguntarse si hoy era el día en que alguien la reconocería. Le había dado la invisibilidad, lo único que ella más deseaba. Y no le había costado nada. Ni dinero, ni territorio, ni poder. Solo admitir que algunas deudas no se podían pagar con nada que su mundo valorara. Jefe, Johnny se giró. Marco estaba de una distancia respetuosa, con aspecto incómodo. Pensé que quizá querrías compañía, dijo Marco. Este lugar es donde todo cambió. Así es, hiciste lo correcto con la mujer. Johnny consideró que antes el bien y el mal siempre habían sido cálculos sencillos. Fortaleció a la familia, eliminó amenazas, mantuvo el poder, pero Sable Clark había existido completamente al margen de esos cálculos. Hice lo único que podía hacer, dijo finalmente. Marco se acercó, siguiendo la mirada de Johnny al otro lado del agua. Los hombres están hablando de lo que pasó, de cómo lo manejaste y lo respetan. Marco eligió cuidadosamente sus palabras. Creen que demostraste verdadera fuerza. Negarte a dejar que se convirtiera en una baza, protegerla sin convertirla en una de los nuestros, y luego dejarla ir y mantenerla habría sido más fácil. Eso requiere agallas, jefe. Fuerza. Johnny casi se echó a reír. No le había parecido fuerza. Le había parecido ver cómo se desmoronaban 30 años de certezas. Vamos a hacer un cambio, dijo Johnny de repente. Nueva regla con efecto inmediato.
Ningún niño volverá a sufrir daño alguno por atacarme. Ni los míos, ni los de nadie. Cualquier miembro de la banda que incumpla esta regla responderá directamente ante mí. Marco arqueó las cejas. Jefe, eso nos va a atar las manos. Otras familias utilizan a los niños como presión constantemente. Entonces seremos diferentes. ¿Diferentes en qué sentido? Johnny pensó en Sable Clark lanzándose sin dudar contra las balas. En la pregunta silenciosa de Mateo, ¿te asustó el momento en la habitación segura en el que se dio cuenta de que su imperio se había construido haciendo que todos los que le rodeaban pagaran por sus decisiones? Diferentes en lo que importa, dijo en voz baja. El viento se levantó, trayendo el olor a sal y gasóleo. En algún lugar del muelle la sirena de un barco sonó baja y triste, como una despedida. Johnny Falcone se quedó donde una vez había vivido una mujer sin hogar, donde ella había oído gritar a un niño y había decidido que su vida valía más que la seguridad de ella. Pensó en el sacrificio y la deuda y en la posibilidad de que algunas acciones existieran más allá de la transacción. Gracias, susurró al viento, al espacio vacío, a una mujer que nunca lo oiría. Luego se alejó del agua, de los fantasmas, del hombre que había sido antes. 4 balas lo cambiaron todo. Marco se acercó y se puso a su lado mientras caminaban de vuelta hacia el coche. ¿A dónde vamos, jefe? Johnny pensó en su hijo, probablemente terminando los deberes en el jardín del colegio, en una mujer llamada Sarah Mitchell que empezaba de nuevo en un pueblo costero, en un imperio que continuaría con o sin su certeza. A casa, dijo. Mateo sale del colegio en 1 hora. Le prometí que estaría allí. Se alejaron del muelle, dejando atrás solo el viento, el agua y el recuerdo de la noche en que un desconocido le recordó a un jefe de la mafia lo que significaba ser humano. En Seabrook, 3 horas al norte, Sable Clark, ahora Sarah Mitchell, se asomó a la ventana de su apartamento con un dibujo infantil de estrellas en la mano y se permitió creer, solo por un momento, en la posibilidad de la paz. El sol se ponía sobre 2 mundos diferentes. Ambos habían cambiado para siempre. Ambos, por fin, seguían adelante. Fin.